En este video les traigo un par de sets builds para la espada larga que pueden utilizar en el endgame de rango alto. Con estos sets van a poder hacer mucho daño a los monstruos mediante el uso del combo que les voy a mostrar en este video, además de los ataques normales de la espada larga. Saludos gente, yo soy Rodaibu y empecemos con el video. Como dije, les voy a mostrar el combo que van a utilizar para sacarle provecho a estos sets y hacer la mayor cantidad de daño posible. La mayor parte del daño va a venir a partir de los ataques que se usan con la barra de espíritu en color rojo, ya que vamos a estar utilizando dos movimientos para la base del ataque. Vamos a estar utilizando el tajo carmesí 1 y la espada espiritual 1, por lo que vamos a apretar Y y RT de forma cíclica, de la misma forma que lo hago en el video. Nos vamos a estar intercalando para poder hacer el mejor daño posible. Y es igual al botón triángulo en PlayStation y RT es igual a R2, para que sepan cómo usarlos en ese control. Estos ataques los vamos a usar, además de los ataques normales que se utilizan en la espada larga, por ejemplo los counters para subir la barra de espíritu y otros combos que se utilizan en la espada larga. Tengo un video en mi canal donde muestro cómo utilizar la espada larga, por si tienen dudas de algún combo o movimiento. Hay que enfocarnos mucho en poder poner la barra de espíritu en color rojo para poder hacer este combo y ser muy eficientes con nuestro daño. Sin embargo, hay que ser cuidadosos con los ataques del monstruo, por lo que también podemos estar haciendo los counters de la espada o estar esquivando los ataques del mismo. Bueno, ahora empecemos con el primer set, donde las habilidades principales van a ser ráfaga, coalescencia, antivirus y también envainado veloz. Y también lo vamos a complementar con punto débil, desoye e intervalo evasivo. Para este set vamos a necesitar dos piezas de la armadura de Gorr Magala para poder tener la tiranía de Gorr Magala, que nos va a infectar con cólera cuando luchemos contra los monstruos. Y esto lo vamos a contrarrestar con la habilidad de antivirus para curarnos el cólera y aumentar la afinidad en un 15%. Esto nos va a subir mucho el daño para este set. Ráfaga va a ser nuestra habilidad principal, ya que con el combo que les enseñé vamos a estar golpeando continuamente al monstruo y esto nos va a subir mucho el ataque y el daño elemental. También esto lo estoy complementando con coalescencia, ya que con curarnos de la cólera nos va a activar este efecto y nos va a subir también el daño elemental. También estoy poniendo envenenado veloz para poder estar haciendo el envenenado especial lo más rápido posible y evitar que nos ataque el monstruo en varias ocasiones, mediante el uso posterior de los counters. En este set también tenemos el bono de Arcbell Guardián, porque vamos a estar restableciendo nuestra salud cuando destruyamos las heridas de un monstruo. Las piezas que utilicé es el casco de Ébano Guardián Beta, cota de Gorr Alpha, brazales de Arcbell Guardián Beta, faja de Arcbell Guardián Beta y grebas de Gorr Beta. Y para el arma pueden utilizar alguna que sea de daño elemental o craftear alguna arma artiana que tenga también buenas estadísticas. Bueno, ahora les muestro las joyas que tengo puestas en este set. Para el arma tengo ataque de Draco, tengo también una joya de experto en nivel 2 y otra de experto en nivel 1 para aumentar la afinidad. En el casco tengo una joya de Fénix para tener coalescencia. En el pecho también le puse una joya de Fénix para aumentar la coalescencia. En los brazos le puse dos joyas de envainado y una de tenaz para mejorar el balance. Pero ustedes pueden poner la que sea o poner la tercera de envainado. En la cintura le puse la tercera joya de Fénix para tener la coalescencia en nivel 3 y la complementé con la joya de envainado. En las piernas le puse una joya de serie para aumentar la ráfaga, una de sanidad para tener antivirus en nivel 3 gracias al set y lo complementé con una joya de tenaz. También en este set tengo el talismán de amuleto de cadena 2 para tener 2 niveles de ráfaga y poder llegar al nivel 5. Y por último, el manto corrupto que nos va a servir mucho para hacer más daño mientras sigamos atacando al monstruo. Una alternativa al manto corrupto es el manto de evasión, por si quieren tener una mejor ventana de evasión cuando hagan los counters o esquiven con el botón de rodar. Ahora les muestro el segundo set, por si quieren utilizar este en lugar del primero o lo quieren tener como secundario. Estuve testeando ambos sets y los dos hacen mucho daño. Las habilidades principales de este set va a ser punto débil, ráfaga, rompepartes y envainado veloz. También le puse instigador para aumentarnos el daño cuando el monstruo se enfurezca y complementé con intervalo evasivo y mejora de balance. Aquí nos vamos a beneficiar por las piezas de armadura de Odogaron para aumentar la duración de ráfaga y aumentarnos el ataque mientras tengamos esta habilidad activa.
En este set, de igual forma, nuestra habilidad principal va a ser Ráfaga para aumentarnos el ataque y el daño elemental con los golpes continuos del combo, y también Punto Débil para aumentar la afinidad en puntos débiles y 20% extra en las heridas. También tenemos Rompepartes, que nos va a aumentar el daño cuando destruyamos las heridas del monstruo y también nos va a facilitar estar destruyendo las partes del monstruo. Las piezas de armadura de este set son la del casco de Ébano Guardián Beta, cota de Arc Vulcan Beta, brazales de Arc Bell Guardián Beta, faja de Ébano Guardián Beta y grebas de Jindahat Beta. Igual también pueden utilizar cualquier arma elemental con buenas estadísticas para maximizar el daño, o también pueden craftear una buena arma artiana. Las joyas que puse son las siguientes. En el arma le puse una joya de ataque de Draco, otra joya de experto en nivel 2 y una de experto en nivel 1. En el casco le puse una joya de destrucción para tener un nivel de rompepartes. En el pecho le puse una joya de serie para aumentar la ráfaga y otra de destrucción para aumentar rompepartes. En los brazos le puse 2 joyas de envainado y complementé con una joya de tenaz, pero aquí ustedes pueden poner la tercera de envainado o alguna otra que quieran. En la cintura le puse una joya de destrucción y la tercera joya de envainado, y en las piernas le puse una joya de evasión para complementar. El talismán que estoy utilizando es el de Amuleto Provechoso 2 para tener 2 puntos de punto débil y poder maximizarlo en este set. También vamos a tener el manto corrupto para aumentarnos el ataque cuando lo hacemos en el combate. Una alternativa al manto corrupto es el manto de evasión por si quieren tener una mejor ventana de evasión cuando hagan los counters o esquiven con el botón de rodar. Bueno, pues aquí les he dejado un par de builds que les ayudarán a hacer más daño y poder cazar más rápido a los monstruos. Yo creo que un jugador experimentado con la espada larga puede cazar a los monstruos más fuertes en menos de 5 minutos con alguno de estos sets y utilizando correctamente la rotación de habilidades. Esto sería todo por este video. Dejen un buen like si les son de ayuda estas builds para mejorar su experiencia en la cacería de los monstruos con la espada larga. Muchas gracias por ver este video y nos estamos viendo pronto.